Muy buenas noches. En este momento doy inicio a la presentación del trabajo de contabilidad. Mi nombre es Yuri Marcela Abril. Para la primera pregunta, el concepto de la contabilidad ha tenido una evolución histórica que se mantiene como un proceso estático en el tiempo, desde la antigüedad hasta nuestros días. Se ha mantenido en un mismo cuerpo normativo para el reconocimiento de las transacciones económicas. En una parte, como tal, sí se ha mantenido, pero vamos a dar como tal su inicio. Se inició aproximadamente en los años 6000 antes de Cristo a 3600 antes de Cristo en Egipto, Grecia. Implantaron en las operaciones comerciales inicialmente con los trueques, luego pues ya más estabilizado el comercio y luego en el crecimiento de las ciudades, en la evolución industrial, en el comercio como tal, y la contabilidad fue aplicada en toda Europa, por lo que se formalizó después el programa o la profesión de contabilidad. Teniendo en cuenta esto, en su devenir histórico, la contabilidad no solo fue utilizada por los comerciantes, sino también por los gobernantes. La utilizaron en sus principios para reglamentar tributos, luego para elaborar presupuestos y contabilizar tanto los ingresos como los gastos públicos. Entonces realmente siempre ha existido, porque siempre se va a necesitar esa contabilidad como tal de cuántos egresos y cuántos ingresos tiene como tal, ya sea una empresa, ya sea un negocio pequeño. Desde antes, con el trueque, se tenía que ver si era favorable o no era favorable hacer esta clase de tratos. Tenemos las dos partes donde nos encontramos con que la contabilidad como tal es una ciencia, y por otra parte encontramos que es una técnica. Entonces observamos como tal, inicialmente se dice que es una observación y razonamiento de las transiciones reales de las empresas. Esos son estructuradas sistemáticamente, permitiendo deducir principios y leyes. Estas teorías como tal las recomendaron, las hicieron y estaban de acuerdo las personas como tal: Leandro Cañivano, Richard Matheson, Calefel Castellano. Y por otra parte nos dice que diferentes autores nos dicen que que son sistemas de información en que se recopilan, clasifican, ordenan y registran las transacciones de una empresa. Esto nos dice más que todo, y lo tomo del autor Hernando Díaz. Entonces, como tal, ¿qué podemos decir en estas dos partes? Son complementarias realmente y se estructuran de una forma muy similar, pero conllevan a que una le hace falta un poco para poder obtener todo. Entonces la primera tiene solo la observación y razonamiento de las transacciones reales. Si vamos a ver en la segunda, ya encontramos que es una recopilación, una clasificación, donde se ordenan, se registran las transacciones, sea como tal todo el proceso que es debidamente. Para la siguiente pregunta, en las NIC o NIF encontramos los estándares de información financiera que se aplicarán en Colombia a partir del 2015. Dichos estándares solamente son importantes para los países del mundo desarrollado, porque
promueven sus fines e intereses económicos, por ende promueven su uso e implementación en naciones que están en, en vías de desarrollo. Como tal, me contradigo a esto porque a esta afirmación, porque realmente nosotros no somos un país desarrollado, somos todavía un país subdesarrollado, pero teniendo en cuenta de que las NIF y las NIF son internacionalmente para todos y los estándares de información financiera se aplican para como tal para todo mundo. Entonces tenemos qué significa cada una de ellas como tal, para que hablemos. Encontramos entonces que NIF significan normas internacionales de contabilidad y las NIF, normas internacionales de información financiera, que vamos a ver que es exactamente lo mismo, pero pues las NIF estuvieron antes y luego llegaron las NIF, pero igualmente significa lo mismo. Algunos países que conllevan muy alto nivel, estas son más tenidas en cuenta que pues como tal acá en Colombia, para así obviamente dar soluciones de alta calidad y lograr una convergencia de todos los países. Eso es lo que hace como tal las normas NIF. Tercera pregunta: en el marco conceptual de la información financiera del International Accounting Standard Book, en las siglas son IASB, se contemplan unas características cualitativas que debe gozar la información financiera. Estas cualidades o características buscan en general más confianza en los inversionistas como tal y otros usuarios de la información financiera. Tales son comprensibilidad, fiabilidad, representación fiel, esencial sobre la forma informativa o materialidad, neutralidad, prudencia, integridad, información financiera que sea. En este momento pues encontramos que el privado y el sinónimo de lucro que las formas financieras, y encontramos los estados financieros que son los públicos, el bienestar general y la contabilidad pública. Para la cuarta pregunta tenemos: el marco conceptual de las NIF o NIF presentan los lineamientos generales y alcance en que debe basarse los estándares de contabilidad e información financiera. No es una norma en sí, pero brinda los conceptos esenciales necesarios para comprender el nuevo lenguaje. ¿Qué quiere decir esto? Como tal, no es una norma, son, digámoslo así, una norma que concentra muchas en ella, que brinda unos conceptos y unas bases esenciales para poder tener como tal un fin. En este caso, una buena contabilidad de cierto negocio. Para poder entender esto son esenciales
unos conceptos como el activo y el pasivo del patrimonio. El activo es el que se registra en los bienes y los recursos que posee la empresa como tal. Y el pasivo patrimonio participan los acreedores, proveedores y pues los asociados de la empresa. En este momento pues encontramos también los estados financieros, estados de situación financiera, estado de desempeño, lo que son los resultados, estado cambios de patrimonio, estado de flujo de efectivo, políticas contables y notas explícitas. Todo esto también conlleva a que hay que tener un reglamento y hay que tener ciertas normas, digamos, en que esto debe ser internacional, como son ciertos papeles, digámoslo así, o ciertos archivos que podríamos llamar los cheques, las facturas, las consignaciones, los comprobantes de ingresos, recibo de caja menor. Encontramos también notas débito y crédito, la letra de cambio, un pagaré, los libros de contabilidad que realmente pues son muy exactos y conllevan siempre a un fin. Muchas gracias y que tengan buen día.